Bienvenidos, en el video de hoy vamos a construir un radio AM sencillo. El corazón de este radio AM es el circuito integrado TA7642 que observamos acá. Tiene el empaque TO92, o sea que parece un transistor, pero es un circuito integrado. Consta básicamente de tres pines. El pin 1, que es la tierra, el pin 2, que es la entrada de la radiofrecuencia, y el pin 3, que cumple dos funciones: la salida del audio de las emisoras y la alimentación. Este circuito integrado internamente lo que tiene es un oscilador, tiene tres etapas de amplificación de radiofrecuencia y el detector. Entonces recordemos que el detector básicamente lo que hace es separar la onda portadora de la onda moduladora. Por eso entonces en el pin 3 nosotros estamos obteniendo el audio de la emisora que estemos sintonizando. Lo que tiene pues obviamente de interesante este circuito integrado es que como tiene esas etapas amplificadoras, la cantidad de componentes que necesitamos para construir un radio AM sencillo son muy pocas, solamente una resistencia y unos condensadores alrededor de este circuito, y pues es la amplificación ya del audio para pasarlo por ejemplo a un parlante. Por la simplicidad de pronto de este circuito, pues no podemos obtener algo de excelente calidad como podría ser un receptor superheteroíno. Un receptor superheteroíno básicamente lo que hace es que todas las frecuencias, sea de la M, pues no importa si son desde 500 kHz hasta 1.2 MHz, cualquier frecuencia todas las traslada a una frecuencia intermedia que es de 455 kHz. Entonces eso lo que hace es que al tener solo una frecuencia, entonces los amplificadores de esa radiofrecuencia se optimizan, la selectividad de las emisoras se optimiza y todo, y eso hace que sea tan bueno. Este no hace esa función. Este amplifica la frecuencia que uno sintonice con un circuito de bobina y condensador. Entonces eso de pronto hace que no tenga una buena selectividad, o sea que no permita de pronto diferenciar bien las emisoras, y de pronto la calidad no es tan buena como un receptor superheteroíno, pero sin embargo es bastante aceptable en mi opinión. Y lo que le digo, ¿no? Permite hacer un radio AM bastante sencillo. Vamos a mirar ya el circuito. Este es el circuito. Aquí datos para tener en cuenta si nosotros vamos a construir un receptor AM. Pues el valor típico de la bobina es de 170 microhenrios. Esto es AM o medium wave, onda media. El condensador variable será típicamente de 160 picofaradios. Si queremos construir un radio de onda larga, pues los valores de bobina serían de 2.2 milihenrios y el condensador variaría hasta 500 picofaradios. Este circuito integrado, el TA7642, nos permite captar señales de frecuencia hasta 6 MHz aproximadamente, o sea que estamos cubriendo un buen rango de frecuencias. Desde la onda larga podemos perfectamente captar señales de 100, 200 kHz hasta los 6 MHz. Ya vamos a mirar aquí el circuito. Entonces este circuito está alimentado, yo lo elegí alimentarlo con 4 pilas AA. Entonces si son no recargables está aproximadamente en el orden de los 6 voltios, si son recargables pues 5.4 o 5.6, pero bueno, es tolerable a todas estas variaciones. Observamos aquí en esta parte que de la alimentación del circuito tenemos aquí estas resistencias y tenemos estos diodos. Estas resistencias de acá y estos diodos lo que hacen básicamente es un divisor de voltaje que nos permite alimentar este circuito integrado, o sea, el TA7642, con un voltaje inferior, entonces al voltaje de alimentación. Entonces esto nos permite pues variar la calidad digamos, de la señal y la selectividad. Normalmente recomiendan que aquí en este punto haya 1.2 voltios, sin embargo yo con estos valores de resistencias que le coloqué de 22K y 1K obtuve 0.98 voltios y fue mejor para la calidad de recepción. Entonces recordemos, esto básicamente es un divisor de voltaje con estos dos diodos. Aquí inclusive se pueden poner unos diodos, uno N4001, 02 o hasta 04, creo que todos ellos tienen básicamente la misma caída de voltaje y se pueden colocar acá. Este condensador de 100 nanofaradios tiene una función de que en caso de que lo estemos alimentando con una fuente, eliminar un poco de ruido. El circuito como tal del TA7642 es este.
hasta acá, con este condensador. De acá 10 micros, aquí esto de 470 micros hace parte del circuito básico. Damos cuenta esta resistencia aquí de realimentación. Y aquí esta parte de aquí es una especie de filtro para las señales de radiofrecuencia, y la parte de sintonización son este circuito tanque. Recordemos que la frecuencia en base a los valores de la bobina y el condensador se calcula como 1 sobre 2 pi raíz de LC. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que aquí inclusive nosotros podemos tener una bobina pues típicamente valor fijo y un condensador de valor fijo, y podríamos sintonizar una frecuencia en especial. Aquí pues esto se alimenta al circuito integrado, esto también cumple una función de filtro. Este condensador de acá lo que nos está es eliminando la parte de DC que entrega el 7642, y aquí ya obtenemos el audio. Entonces básicamente, si nos damos cuenta, pues el circuito es bastante sencillo. Una cosa para tener en cuenta: normalmente en estos circuitos de radios AM nosotros vemos que la antena, pues que para obtener mayor calidad se coloca en este punto. Quiere decir que a este lado de la bobina del condensador. Sin embargo, yo le coloqué unos cables ahí en esta parte y no tuve, la verdad, mejora en la señal. Sin embargo, si uno lo coloca en esta parte, o sea, ¿qué quiere decir? En la entrada del circuito integrado, sí se obtiene una mejora bastante buena. Entonces, para tener en cuenta, una antena de esto típicamente tanto de banda larga, media, o de AM, es un cable, simplemente un cable largo para obtener mejor la recepción de las emisoras. Ya la segunda parte del radio es este circuito amplificador de audio, que se basa en el EM386. Si nos damos cuenta, también es súper sencilla la conexión. BSC, o alimentación positiva, alimentación negativa. Tiene dos entradas, una la colocamos a tierra, la otra directamente a este potenciómetro. Este potenciómetro también se puede llegar a variar por uno de 50K. Este es otro filtro de acá. La señal la obtenemos aquí a la salida en el pin 5. El LM386, si nosotros no le colocamos aquí con este condensador, tendría una ganancia de 20. Cuando nosotros le colocamos este condensador, está entregando una ganancia de 200. Por eso es que pues necesitamos aquí un potenciómetro para variar el volumen del audio. Aquí básicamente también esto es un filtro, y aquí para también filtrar la señal de DC y el parlante. Ya es todo, básicamente consta de estos dos integrados. Está montado en protoboard, funciona en protoboard. Entonces quiere decir que lo podemos probar bastante antes de que, si lo queremos montar de pronto en un circuito impreso. Este voltaje aquí también lo podemos variar a 9 voltios. Es más, la mayoría de los circuitos que se encuentran en internet están a 9 voltios. La razón por la que no me gusta esa de los 9 voltios de pronto es porque las baterías, las que no son recargables o las recargables, tienen muy poca capacidad. Entonces se nos agota. Entonces, si nosotros no tenemos una recargable, entonces se nos va a acabar bastante rápido. Aunque este circuito, pues haciendo unas mediciones así no muy técnicas, vi que consumía entre 5 o 10 miliamperios, pero pues obviamente dependiendo del volumen al que lo tengamos. Entonces lo ideal sería alimentarlo con 4 baterías de AA, sean recargables o no recargables. Eso nos permite mucho mayor tiempo de utilización. Básicamente este es el circuito. Tener en cuenta, es sencillo. Tener en cuenta aquí lo de este voltaje, que puede variar entre 0,98, 1.2 voltios, inclusive menos. Ustedes pueden variar estas resistencias para hacer eso. Mejorar la señal con un cable aquí en esta parte. La alimentación no necesariamente tiene que ser 5 o 6, pueden ser 7, 8, 9 voltios, como les decía. Bueno, yo creo que lo siguiente ya sería mirar el circuito en funcionamiento. Bueno, este ya es el circuito montado en protoboard. Para ensayarlo, lo primero que vamos a hacer es utilizar el oscilador Colpitts, que habíamos visto en un video anterior. Lo tenemos oscilando a 240 kHz, o sea, esa es la onda portadora, y lo tenemos modulado aquí con una onda sinusoidal de 1 kHz, que la estamos sacando del celular. Aquí observamos la frecuencia de la onda portadora de 240 kHz, y vamos a entonces ahora mirar cómo está modulando. Esto ya pues lo habíamos visto en un video anterior, pero para recordar. Entonces aquí observamos que está modulada. Si nosotros disminuimos la amplitud, observamos que la modulación va bajando. Hasta pues aquí prácticamente ya desapareció. Observamos a medida que vamos aumentando la amplitud, va apareciendo. Aquí podemos de pronto observarlo en
un tiempo, una escala de tiempo diferente. Lo mismo, vamos disminuyendo. Vemos que la onda, pues, y aquí solamente se ve la portadora, y a medida que nosotros vamos aumentando la amplitud, pues se nota un poco la modulación. Aquí de pronto no es, miramos en 2 milisegundos, aquí de pronto se nota más. ¿Para qué lo vamos a hacer? Pues básicamente es para demostrar que el TA7642, pues que es digamos como el corazón de este circuito, pues no solamente sirve para señales de AM, o sea, de onda media, sino de onda larga, inclusive alcanza hasta los 6 MHz. Entonces lo que vamos a hacer es pues mirar que efectivamente aquí en este receptor pues podemos captar esa señal. Entonces vamos a mirar con el osciloscopio, a mirar acá la señal de llegada. Bueno, aquí coloquémoslo en la C, por lo que es bastante pequeña la señal. De pronto, por lo que está en elemental del circuito, entonces vamos a agregar una antena bastante, digamos, artesanal a este circuito. Yo lo que hago es colocarle este conector de USB que utilizo para las power band. Vamos a mirar aquí que esté saliendo la señal. Aquí la estamos observando, es bastante pequeña. Vamos a mirar en el orden de 50 milivoltios. Aquí observamos, inclusive le podemos mejorar acá. Aquí observamos 1 kilohertz. Esto lo estamos mirando acá. Para hacer obviamente para cuadrar que este receptor capte esa frecuencia de 240 kHz, pues lo que tenemos es que jugar con el valor tanto de las bobinas como el condensador. Este condensador pues es el que normalmente se utiliza para los radios AM, o sea, con el que variamos la amplitud y así sintonizar. Y lo que hice pues fue colocar estos condensadores adicionales, en el punto se observan acá, estos de acá, para lograr la frecuencia que captara la frecuencia de 240 kHz. Aquí lo podemos ver de pronto un poco mejor. Aquí está, es la onda sinusoidal. Pues obviamente esto tiene un alcance muy limitado, pero sin embargo pues se aprecia. Podemos cambiar aquí la frecuencia. Vamos a cambiar, por ejemplo, a 2 kHz. Y aquí lo observamos. Damos cuenta que aquí tenemos esto, aquí dice 2.02 kHz, o sea que está captando bien. Vamos a desplazarnos un poco de la frecuencia que está captando aquí, variando un poco el valor del capacitor, y nos damos cuenta pues que efectivamente aquí ya la señal se atenúa bastante. Sin embargo, pues como los valores de estas bobinas y estos condensadores son bastante grandes en comparación a el valor de este capacitor, pues todavía sigue captando la señal. Pero lo importante es mostrar eso, ¿no? Que se puede con este circuito lograr sintonizar bastantes frecuencias en el rango, como digo, desde pocos kilohertz hasta 6 megahertz, que es el máximo que soporta este integrado. Aquí entonces, si nos devolvemos un poco, podemos observar cómo crece la amplitud. Aquí pues obviamente si lo acercamos observamos eso. Inclusive aquí podemos cambiar el valor, coloquémosle en 3 kilohertz, todavía se ve bastante bien. Observamos, inclusive se ve mejor. Entonces, una cosa importante para estos circuitos, aunque con este oscilador Colpitts lo tengo alimentado con una power band, no es recomendable alimentar este circuito con power band porque genera mucho ruido. Recordemos que una power band pues básicamente es una fuente conmutada, entonces tiene un oscilador que hace que esas oscilaciones se introduzcan aquí en este circuito y puede generar bastante ruido. Entonces lo ideal es alimentar esto con baterías de estas. Aquí lo estoy alimentando con 4 baterías recargables. Se puede con las baterías normales o inclusive se puede con una power bank siempre y cuando tenga o sea, que sea de buena calidad y no tenga tanto ruido. Ahora lo que vamos a hacer es pues mirar que efectivamente cambiando los valores de estas bobinas y estos condensadores, pues nosotros podemos captar aquí ya el rango de frecuencias de AM y podemos captar algunas emisoras.
Bueno, aquí ya lo tenemos con una bobina diferente, nos damos cuenta, esta es una bobina normal en el sentido de que pues es de las que podemos conseguir por internet, así como las que teníamos hace un momento instaladas, que son estas. Eso quiere decir que pues con bobinas de estas normales se pueden sintonizar emisoras, se pueden sintonizar otras frecuencias, pero pues, obviamente lo ideal es colocar aquí una bobina de AM. Una bobina de AM es esas que encontramos de pronto en un radio de esos antiguos que vienen con un núcleo de ferrita normalmente que puede ser así una longitud más o menos de estas, puede ser cilíndrico, puede ser rectangular o algo así. Y viene con un hilo que se llama LITS, es un hilo de cobre bastante delgado y ese es el ideal para poder captar todas las emisoras AM. Aquí como se dan cuenta pues lo hice con una bobina normal, pero funciona. Vamos a escuchar un poco las emisoras. Ahí está, aquí podemos cambiar el volumen. Escuchemos, creo que tiene buen volumen. Con este valor de condensadores, pues con este y uno que le coloqué adicional y esta bobina, en este momento estamos captando en frecuencias más o menos del orden de los 570 a los 810 kHz. Vamos a mirar otras emisoras. Creo que se escucha bien. Aquí le coloqué esta caja, esta tapa de cartón, pues para que sirva un poco como de bafle y que se escuche mejor. Creo que obviamente por el valor de esta bobina y por el tipo de esta bobina que no es la especial para captar emisoras, pues se escuchan unas emisoras mejor que otras. O sea, no hay tanta selectividad. Y pues obviamente que en el circuito, el TA7642, pues no de pronto ofrece la misma selectividad que lo que llaman un receptor superheteroíno, que es el que normalmente está en los radios AM. Pero sin embargo creo que tiene buen volumen, tiene buena selectividad para este rango de frecuencias en especial. Observamos. Como les digo, aquí más o menos con estos valores de condensador y bobinas estamos captando aquí en Colombia, no sé, unas 6 o 7 emisoras, pero pues lo ideal es poner obviamente la bobina, si la logramos conseguir, la bobina que viene con el núcleo ferrita que está en los radios AM. Ahora vamos a hacer un ensayo con una power bank, a ver cómo se escucha. Vamos a desconectar estas baterías y vamos a conectar esta power bank. Vamos a conectar un momento. Escuchamos, se oye bastante ruido. Hay unas emisoras que inclusive no se escucha. Mucho ruido. Es demasiado ruido el que introduce una power band de estas. Como les decía, se puede ensayar, yo lo he ensayado con power band, perdón, que son un poco de mejor calidad, pero lo ideal, baterías de estas, baterías recargables o las no recargables. Y observamos que existe una gran diferencia. El circuito, como les decía, pues no es el ideal para construir un radio porque, o sea, un radio profesional necesita los transformadores estos de radiofrecuencia, que son de pronto esas bobinas que nosotros vemos en los radios antiguos que vienen amarillas, blancas, rojas, pero pues para ser tan sencillo creo que es bueno. Como les decía, pues otra cosa que nos permite este circuito integrado del TA7642 es como podemos colocar valores diferentes para
tanto de condensadores como bobinas, nos puede permitir sintonizar una emisora en específico si nosotros la queremos, o una, por ejemplo, algo de onda larga, de pronto necesitamos hacer una prueba. Es bueno, ¿no? O sea, el rango de hasta 6 MHz más o menos es bueno para ese circuito. Y como pues observamos, en realidad el circuito aquí es bastante sencillo. Observamos que no tiene sino básicamente integrados. Tiene el TA7642 y el LM386, que es el amplificador de audio. Básicamente es eso. Nosotros podemos colocar aquí obviamente transistores y podemos colocar más amplificación para escuchar con mayor volumen, pero el corazón es este de acá. Aquí, si se dan cuenta, pues yo lo que hice fue mandar unos cables largos para aquí, puede que me quedara fácil colocar tanto los condensadores como las bobinas y ensayar con diferentes valores. También con estas bobinas con las que anteriormente miramos lo de la prueba del oscilador Colpitts, si solo colocamos estas bobinas y este capacitor, estamos hablando aquí de una bobina de 85, esta de 85 microhenrios, esta de 220 microhenrios, entonces podemos lograr valores, o sea, captar emisoras de AM en el orden de los 1000 a los 1200 kHz. Entonces, pues, digamos, ensayando con valores de condensadores y bobinas, podemos cubrir básicamente todo el espectro, pero pues lo ideal obviamente es, como les decía, la bobina esta de los radios AM. ¿Qué tiene pues de interesante este circuito, no? Pues que está montado en protobar. Yo creo que esa es la principal característica, que lo podemos montar en protobar y funciona. Porque de pronto la mayoría de los circuitos que nosotros vemos en internet necesitan circuitos baquelitas, o circuitos impresos prediseñados. Entonces pues de pronto eso puede alejar a algunas personas. En cambio este lo podemos montar en protoboard, podemos variar los valores de bobinas y condensadores y podemos sintonizar. Funciona. Obviamente lo ideal, pues, para tener mejor calidad, es colocarlo en un circuito impreso. Inclusive hay baquelitas que vienen estilo protoboard, así con estos buses, tanto los horizontales aquí y estas conexiones verticales. Entonces nosotros idealmente, por ejemplo, los podemos montar en protoboard primero y después hacer una copia a esas baquelitas universales, y seguramente va a funcionar mejor. De todas maneras, como les decía, pues creo que es bastante bueno para lo simple que es. Bueno, por el video de hoy no es más. Hasta la próxima.